Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California y el día de hoy mis compañeros Sergio de Aro Almodóvar, Jonathan González Padilla y yo, Roberto Rentería Gámez, les presentaremos el tema de Neisseria gonorrhoeae y su evasión del sistema del complemento, correspondiente a la unidad de aprendizaje Inmunología Básica, impartida por el Dr. José de Jesús Manríquez Torres. Se revisará sucesivamente lo siguiente. Punto número 1. Generalidades de Neisseria gonorrhoeae, incluyendo biología y virulencia, epidemiología y diagnóstico. Punto número 2. Generalidades del sistema de complemento, con introducción, vía alterna y factores de inhibición. Y punto número 3. Evasión de la Neisseria gonorrhoeae al sistema de complemento. A continuación, se presenta un estudio clínico bacteriológico de gonorrea diseminada. Historia clínica. Varón de 23 años de edad, soltero, bisexual, mesero de un centro nocturno, relató antecedentes de haber sufrido purgación en 2 ocasiones y crestas del pene tratadas por médico general. Casi nunca usaba del preservativo antes del coito. 4 días antes de acudir a la consulta, tuvo coito con pareja femenina nueva y también con la novia habitual hace 15 días. Inició su padecimiento con disuria, poliaquiuria, ardor del meato urinario y producción de un exudado purulento abundante. Al 4.º día de la enfermedad, presentó artralgias en codos y articulaciones de los dedos, acompañadas de enrojecimiento e inflamación de la sinovial y periarticular. Al 5.º día, tuvo fiebre y se añadió la dermatosis papulopustulosa. Se encontraron solamente 12 lesiones cutáneas encontradas sobre las extremidades acrales y alrededor de las articulaciones. Algunas pocas de las pústulas evolucionaron, formándose lesiones purpúricas con necrosis hemorrágica. A la exploración física, la secreción uretral opaca, blanco-amarillenta, se incrementaba tras la ordeña uretral, eritema del meato urinario y edema peniano moderado sin adenomegalia inguinocrural. Al 7.º día, el dolor se intensificó particularmente en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas y las muñecas. Hubo derrame sinovial leve de la rodilla izquierda. En razón del agravamiento, el enfermo fue hospitalizado. La temperatura, 37.9 grados centígrados, pulso de 80 por minuto, tensión arterial de 140/80, la biometría de ingreso, hematocrito de 46.0, leucocitos 15.000 por mililitro, neutrófilos 60 y formas en banda al 25%, plaquetas 73.000 por milímetro cúbico, velocidad de sedimentación eritrocitaria 112. Las seropruebas para virus de la hepatitis B y C y virus de la inmunodeficiencia humana resultaron negativas. El líquido articular resultó positivo para Neisseria gonorrhoeae. Los factores del complemento C3, 73 miligramos por mililitro y C4, 22 miligramos por mililitro, dentro de límites normales. Sin embargo, el complemento hemolítico total fue menor de 10 unidades por mililitro. Las proteínas séricas totales, 6.7 gramos sobre decilitro, la creatinina 1.6 miligramos por mililitro, no hubo soplos cardíacos anormales, la exploración neurológica sin alteraciones patológicas. Generalidades de Neisseria gonorrhoeae. Es una bacteria correspondiente a la familia Neisseria-ceae, género Neisseria, especie Gonorrhoeae, que es una patógena de relevancia médica. Esta bacteria, causante de infecciones, específicamente la gonorrea, es una enfermedad de transmisión sexual que, a pesar de la eficacia del tratamiento antibiótico, continúa siendo, en la actualidad, una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en los Estados Unidos. Biología y virulencia de Neisseria gonorrhoeae. Son bacterias gram negativas aerobias, con morfología cocoide, las cuales se disponen en parejas conocidas como diplococos. Poseen oxidasa y catalasa para reducir oxígeno molecular a agua y peróxido, y descomponer el peróxido de hidrógeno en agua, respectivamente. Su membrana externa posee múltiples antígenos, proteínas pili para la adhesión a células humanas no ciliadas, como el epitelio vaginal, proteínas POR para evitar la fusión de los fagolisosomas neutrófilos, proteínas OPA y RMP, receptores de transferencia lactoferrina y hemoglobina, lipo-oligosacárido y proteasa de inmunoglobulina A1, además de beta-lactamasa. Epidemiología. El ser humano es el único portador natural. Los portadores pueden ser antisintomáticos, especialmente mujeres.
La transmisión de esta bacteria es fundamentalmente por contacto sexual. La enfermedad es más frecuente en personas de raza negra. El rango de edad más notable entre infectados va desde los 15 hasta los 24 años. Personas con alteraciones en los componentes tardíos del sistema del complemento presentan alto riesgo de enfermar por Neisseria gonorrhoeae. Diagnóstico. Históricamente, la tinción de Gram de las muestras uretrales es precisa en hombres sintomáticos. El cultivo es sensible y específico, pero se ha sustituido en la actualidad por pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. El sistema de complemento es uno de los principales mecanismos efectores de la inmunidad humoral y también es un importante mecanismo efector de la inmunidad innata. Este sistema consta de varias proteínas plasmáticas que actúan en conjunto para opsonizar microbios, promover el reclutamiento de fagocitos en las zonas de infección y, en algunos casos, matar directamente a los microbios. Hay tres vías principales de activación del complemento: la vía clásica, que activan ciertos isotipos de anticuerpos unidos a antígenos; la vía alternativa, que activan las superficies microbianas sin anticuerpos; y la vía de la lectina, que activa una proteína ligadora de manosa que se une a glúcidos situados en la superficie de los microbios. Para efectos de nuestro enfoque en la fisiopatología de la gonorrea, estaremos enfocándonos en la vía alternativa. La vía alternativa de activación del complemento da lugar a la proteólisis del C3 y a la unión estable de su producto de escisión C3b en las superficies microbianas, sin la participación de los anticuerpos. Normalmente se escinde continuamente en el plasma el C3 a una intensidad baja para generar C3b en un proceso que se llama activación basal del C3. Una pequeña cantidad del C3b puede unirse mediante enlace covalente a las superficies de las células, incluidos los microbios, a través del dominio tioéster, que reacciona con los grupos amino o hidroxilo de las proteínas o de los polisacáridos de la superficie celular para formar enlaces amida o éster. Cuando el C3b sufre su cambio tridimensional posterior a la escisión, también se expone una zona de unión para una proteína plasmática llamada factor B. El factor B se une entonces a la proteína C3b, que está ahora anclada por enlaces covalentes a la superficie de la célula. El factor B unido es, a su vez, escindido por una serina proteasa plasmática llamada factor D, lo que libera un pequeño fragmento llamado BA y genera un fragmento mayor llamado BB, que permanece unido al C3b. El complejo C3bBB es la vía C3 convertasa de la vía alternativa y actúa escindiendo más moléculas de C3, lo que determina una secuencia de amplificación. Incluso cuando se genera C3b por las vías clásica o de la lectina, pueden formar un complejo con BB y este complejo es capaz de escindir más C3. De este modo, C3 convertasa de la vía alternativa funciona amplificando la activación del complemento cuando se inicia por la vía alternativa, clásica o vía de la lectina. Cuando se escinde el C3b permanece unido a las células y se libera C3a. El fragmento soluble tiene varias actividades biológicas que se expondrán más adelante. Si se forma el complejo C3bBB en las células de los mamíferos, se degrada rápidamente y la reacción se termina por la acción de varias proteínas reguladoras presentes en estas células. La falta de proteínas reguladoras en los microbios permite la unión y activación de la C3 convertasa de la vía alternativa. Además, otra proteína de la vía alternativa llamada properdina puede unirse al complejo C3bBB y estabilizarlo, y la unión de la properdina tiende a suceder en el microbio, pero no en las células normales del hospedador. Esto da lugar a la formación de un complejo que contiene una estructura BB y dos moléculas del C3b, que actúa como la C5 convertasa de la vía alternativa, que en fin escindirá el C5 e iniciará los pasos tardíos de activación del complemento. Evasión de la Neisseria gonorrea al sistema de complemento. Existen lipoligosacáridos, abreviados LOS o LOS, en la superficie de la Neisseria gonorrea, que son diferentes a otros lipopolisacáridos que exhiben las bacterias gram negativas entéricas. Este lipoligosacárido exhibe dos propiedades importantes: el mimetismo molecular y la sialización. En el mimetismo molecular, fragmentos de LOS
comparten epítopos con los globócidos, gangliósidos y lactócidos humanos. Otros componentes de la membrana de la gonorrea, como la lacto-N-neotetraosa, son muy parecidos a ciertos segmentos presentes en algunos glucoesfingolípidos humanos. Esto explica la capacidad de la gonorrea para evadir el sistema de complemento y parte de la respuesta inmune innata. Los lipoligosacáridos también desencadenan el proceso de la sialización. El ácido siálico es un azúcar que se incorpora a proteínas o lípidos durante el proceso de glucosilación en las células. Los lipoligosacáridos son capaces de añadir restos de ácido siálico del hospedador usando las enzimas de tipo sialil transferasas. De esta manera, evita el sistema del complemento y la fagocitosis al mimetizar moléculas del hospedador. Sin embargo, el ácido siálico también exhibe un efecto inhibitorio a la vía alterna del sistema de complemento. El ácido siálico capta factor H, que es una proteína que bloquea el asamblaje de la C3 convertasa de la vía alterna. El factor H también es cofactor en la proteólisis de C3b. Como consecuencia de su efecto inhibidor, la sialización también impide la producción del componente C5a, el cual es un factor quimotáctico para los fagocitos. Neisseria gonorrea también se une al receptor alternativo CR3 de la vía del complemento y al receptor para IC3b, un proceso que se cree que ayuda en la invasión de células epiteliales. Neisseria gonorrea se une a C3b a través del lípido A en sus lipoligosacáridos, inactivando rápidamente C3b a la forma IC3b a través del factor I, inactivando así la cascada del complemento. Los procesos descritos anteriormente contribuyen a la resistencia de la Neisseria gonorrea a la acción bactericida del suero, ya que impide la interacción de los componentes del complemento con la superficie bacteriana. Estos mecanismos causan la inhibición de la vía alterna del complemento, ya que retrasa la respuesta inflamatoria e inmunológica del huésped. Las fallas en la vía alterna del complemento pueden ser compensadas por la vía de las lectinas y la vía clásica cuando aparecen las inmunoglobulinas de tipo G y M.